estamos a punto de un cambio, no solamente respecto a nuestro orden económico a nivel global, sino que va a impactar de manera directa al comercio exterior, lo cual no es nada nuevo, pero finalmente habrá que sumarnos a nuevas estrategias y nuevas reglas del juego. Así que quédate en este episodio porque vamos a explicar qué es el nearshoring y qué repercusiones tiene en México y obviamente todos los países del continente americano. Así que por favor, acompáñame. Hola, ¿qué tal familia de NSC? Un gusto estar con ustedes nuevamente este jueves. Estoy muy emocionada. Ya casi estamos a nada de cumplir 5 años con este canal. De hecho, el próximo miércoles 20 de julio estaremos cumpliendo 5 años. Desafortunadamente, no me ha dado tiempo de grabar episodios para celebrar como tal el 5º aniversario del canal. Sin embargo, en agosto voy a estar haciendo lo posible para grabar unas entrevistas que ya tengo por ahí de alguna manera pactadas con gente que vale la pena escuchar y que ya estaré publicando aquí en el mes de agosto en nuestra ya conocida Semana del Experto, en la cual vamos a estar precisamente presentando pues a estos expertos que nos van a hablar de diversos temas. Por lo pronto tenemos que hablar de algo que de alguna manera yo ya les había comentado, esta situación en donde la globalización va a seguir permaneciendo tal como la conocemos, para todo aquello que se pueda comercializar de manera digital, como es el caso de los servicios y como es el caso de los productos digitales. Mientras que el comercio internacional de bienes tangibles, nos vamos a este juego regional, a tener un negocio que básicamente se realice en un comercio internacional, pero en un mismo continente. Así que vamos a hablar un poquito acerca del nearshoring. ¿Qué es el nearshoring? Yo sé que en las últimas semanas, bueno, ha sido todo un revuelo mediático porque el señor Joe Biden sale a hablar del nearshoring y parece una estrategia muy novedosa. No tiene absolutamente nada de novedoso. Hay dos formas de externalizar la producción de una empresa. Una de ellas es el famoso nearshoring y la otra es la que hemos venido ocupando pues en las últimas décadas, que es el offshoring a raíz de la globalización. En el offshoring, yo me llevo la producción al extranjero y busco el país, no importa que esté en el lugar más remoto del mundo, siempre y cuando ese país me dé la producción más económica posible, con la calidad más adecuada posible, para ese insumo o ese producto que estoy mandando a elaborar al extranjero. Así es como veníamos elaborando en este proceso global que ya les había comentado que trabajaba sobre economía centralizada, es decir, una sola empresa productora de un solo insumo localizado en X parte del mundo y pues la producción se iba haciendo a manera de rompecabezas. Vamos uniendo las distintas piezas que se están elaborando en los distintos países. Debido a las condiciones que todos ya sabemos, ahora nos vamos hacia el nearshoring. La traducción de nearshoring al español, lo más aproximado sería como tal, pues cerca de tus costas. ¿Qué quiere decir esta estrategia? Que voy a mantener mi producción, sí, en un país tercero, pero ubicado lo más cercano a mi país. Por lo tanto, se trata de países que tienen usualmente también un uso horario semejante, es decir, no hay una gran diferencia en los horarios, variación en horas, pero no prácticamente en días. Entonces, ese es el juego del nearshoring, ¿ok? Hablemos del por qué se están dando este cambio del offshoring al nearshoring. Pero antes de esto, si es la primera vez que visitas este canal, mi nombre es Nadia Montes, yo soy especialista en comercio exterior, gestión de empresas y emprendimiento y estoy contigo en este espacio de negocios sin complicaciones aquí en YouTube cada jueves en punto de las 8 horas, tiempo de la Ciudad de México. Así que si quieres aprender algo acerca de comercio exterior, cómo gestionar tu empresa o cómo impulsar tu emprendimiento, estás en el lugar correcto. Ahora sí, vámonos al tema de por qué este nearshoring. Bueno, una de las principales causas, y ya la sabemos, ha sido precisamente la fuerte presión que se ha ocasionado en el mundo de la logística por estas disrupciones en la cadena de suministros causadas, entre otros fenómenos, por la pandemia de SARS-CoV, pero también causada recientemente por esta política de COVID-0 que tiene China, en la cual de la noche a la mañana decide cerrar algún puerto y nuevamente vuelve a colapsar como tal toda la cadena logística. Esa ha sido la razón número uno.
La razón número 2 de peso ha sido esta guerra comercial que ya tenía tiempo de alguna manera gestándose, pero que ahora es súper evidente entre Estados Unidos y China. Entonces, recordemos que uno de los principales proveedores de Estados Unidos en las últimas décadas había sido China, pero como existe esta pugna real comercial entre China y Estados Unidos dice, bye bye China, es momento de volver a ese sentimiento más nacional y dejar de estar comprando productos a una nación que directamente y comercialmente me está atacando. El otro gran tema pues sería esta inestabilidad que está ocasionando la guerra de Rusia con Ucrania, principalmente en lo que es el continente europeo y el continente asiático. Hay mucha inestabilidad, obviamente, política y obviamente eso impacta a nivel económico en la zona por esta situación del conflicto bélico. Y también tenemos que hablar de lo que sucedió debido a esta disrupción en la cadena de suministro, que es la hiperinflación. Entonces, hay que pensar en estas repercusiones. Y bien, hay una razón de peso que no se ha mencionado y que está oculto porque, vuelvo a lo mismo, todavía los empresarios de este lado del mundo, en este continente americano, no estamos viendo el impacto que esto va a tener en nuestros negocios. La famosa Agenda 2030 que ya te comenté, uno de los objetivos para el desarrollo sostenible es disminuir la huella de carbono. Y el principal enfoque es disminuir el impacto de la huella de carbono en la cadena de suministro, sobre todo en lo que es el sector logístico. Tú no puedes bajar la huella de carbono del sector logístico si seguimos hablando de comercio intercontinental. ¿Por qué? Porque ya lo he comentado en varias ocasiones. Un portacontenedores, el repostaje medio, es decir, llenar medio tanque de un buquecito de estos, implica 5,000 toneladas de combustible, aproximadamente 5 millones de litros de combustible. Es increíble. El caso de un avión portacargas, pues no se queda detrás de esto. Estamos hablando de que un vuelo transcontinental son de 60 a 70 toneladas de combustible, es decir, 60,000 a 70,000 litros. Es bastante. Por lo tanto, si hacemos una estrategia de nearshoring, sí que podemos controlar y podemos disminuir el impacto de la huella de carbono, porque el combustible que se gasta, dado que estamos hablando de un comercio intercontinental, es mucho menor. Entonces, si bien este factor está oculto, muchas empresas ya lo están considerando dentro de su estrategia comercial. Y esas son las razones por las cuales estamos hablando de nearshoring. ¿Estas son buenas o son malas noticias para México, los países de Latinoamérica y obviamente también el Caribe y las Antillas? La realidad de las realidades es que son muy buenas noticias, ¿sí? Porque el Banco Interamericano de Desarrollo recientemente hizo un análisis tomando en cuenta esta situación, sobre todo de la guerra comercial, repito, esa pugna que se trae Estados Unidos contra China, y está viendo que muchas compañías que actualmente estaban operando desde China están cerrando literalmente sus puertas en China y están volviendo a casa, es decir, están volviendo a Estados Unidos. Pero sabemos que Estados Unidos y Canadá son países donde el pago por hora que se hace a la mano de obra es muy cara. Por lo tanto, para que estos dos países puedan mantener los precios de los productos que actualmente manejan, van a tener que buscar la proveeduría en el resto de América continente. Y el principal destino de esas operaciones, pues precisamente van a ser los países de Latinoamérica, el Caribe y las Antillas. Esto implica pues una gran oportunidad. Recordemos que Estados Unidos es uno de los grandes importadores en el mundo y pues además de todo lo tenemos muy cerca, sobre todo el caso de México, que pues estamos literalmente en su frontera. Entonces existe esta cercanía con Estados Unidos. México tiene recientemente renegociado el TEMEC, entonces es un tratado más fuerte, un tratado que incluso dio acceso al mercado a nuevos negocios y en donde se discutieron muchas cosas que no se habían discutido cuando era el famoso NAFTA. Existe esa proximidad geográfica, o sea, realmente América pues tiene esa posibilidad. Si bien ahorita no tiene la infraestructura, porque eso también es todo un tema que hay que trabajar, todavía falta una infraestructura de carreteras, de tendido ferroviario, de creación de nuevos puertos marítimos más eficientes, con equipo más moderno, ya hablando nuevamente de Agenda 2030, con esta tendencia hacia la cuarta revolución industrial, es decir,
con una autonomización y una automatización de procesos. Falta mucho en esta parte, pero finalmente tenemos esa cercanía geográfica hacia Estados Unidos y hacia Canadá, lo cual obviamente disminuye un poquito estos problemas y estas presiones que se han venido viviendo en los últimos meses o el último año sobre todo en materia de las disrupciones de cadena de suministro. Además de todo, tanto Latinoamérica como México, como el Caribe y las Antillas, pues tienen, ya lo sabemos, somos países de mano de obra, entonces seguimos teniendo un muy bajo nivel de costo laboral, es decir, nuestra tasa salarial sigue siendo baja. Y eso es algo que pues estas empresas que estaban operando en Asia están viendo como una oportunidad en nuestros países. De acuerdo con el BID, se hizo ya una proyección de cuánto podrían subir las exportaciones de Latinoamérica, México, y repito, la zona del Caribe y las Antillas, y se estima un crecimiento aproximado de las exportaciones por esta estrategia de nearshoring cercano o superior a los 78,000 millones de dólares norteamericanos. Entonces, estamos hablando de grandes oportunidades. El propio Banco Interamericano de Desarrollo, como tal, generó un mapa de cómo se distribuiría esta cantidad de estos 78,000 millones de dólares. Y pues aquí les leo los principales 7 puntos de destino de este potencial de incremento de exportaciones. México tiene un potencial de crecimiento en sus exportaciones, o sea, tomando en cuenta el nivel de exportaciones actuales. Con este nearshoring estaría en la posición número 1, obviamente por el TEMEC y por la cercanía geográfica hacia Estados Unidos, por lo que se podría esperar un aumento de 35,278 millones de dólares, es decir, poquito arriba de los 35,000 millones de dólares. Le seguiría Brasil, no con una cifra tan alta, pero con una cifra bastante considerable, 7,844 millones de dólares, siendo la segunda nación de América que se va a ver más beneficiada por el nearshoring. En tercer lugar estaría Argentina, que esto destaca porque Argentina con esta situación del problema económico está teniendo un repunte inflacionario considerable y pues el poder captar esas empresas que huyen de Asia hacia su nación, pues puede aliviar un poco esta presión inflacionaria y Argentina se está posicionando en el lugar número 3 con 3,907 millones de dólares. Le seguiría en cuarto lugar Colombia con 2,574 millones de dólares. En quinto lugar, la República Dominicana, hablando aquí del Caribe y las Antillas, con 1,581 millones de dólares. Honduras con 1,243 millones de dólares. Y en séptimo lugar estaría El Salvador. O sea, Centroamérica sí que tiene posibilidades de crecimiento. El Salvador tendría 1,050,000 millones de dólares, que repito, son una proyección aproximada del incremento que se esperaría en las exportaciones de estas naciones. Ahora, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cuándo lo vamos a empezar a ver? Es que ya está, o sea, ya está en ciernes. ¿Qué es lo que está pasando? Como les decía, muchas empresas que actualmente están operando en China, por estos cierres inesperados de puertos y además por esta política de COVID-0 en donde es encierro total, de la noche a la mañana, pues están entrando en pánico y están diciendo es que esto no puede ser. O sea, de la noche a la mañana pueden cerrar esta provincia china en donde yo me ubico y me paralizan todo el negocio. Entonces, ¿qué están haciendo? Están haciendo ese proceso de cerrar estas plantas en las cuales se había invertido en estas naciones y lo que están haciendo es de alguna manera trasladar esos activos fijos y obviamente el inventario a alguna de estas naciones. Es toda América, ¿eh? O sea, yo ahorita les leí solamente los 7 principales destinos, pero si ustedes se van al Banco Interamericano de Desarrollo y consultan este estudio de nearshoring, ahí van a aparecer, dependiendo de los distintos países de donde nos visualizan, cuánto es la captación aproximada del nearshoring en cuanto a proyección de crecimiento de exportaciones. Entonces, todos los países de América Latina, México, el Caribe y las Antillas se van a ver beneficiados de alguna manera. Por lo cual, esto es beneficio para todos. Pero ahorita lo que están haciendo estas empresas es elegir el destino en el cual se van a ir a instalar para poder hacer la producción desde estas naciones. Entonces también no solamente es el aumento esperado en las exportaciones, que es lo que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo, sino que vamos a estar captando inversión extranjera directa de capital canadiense, de capital norteamericano y también
el nearshoring no solamente lo está haciendo Estados Unidos, también lo va a hacer Europa. Obviamente Europa va a buscar pues prácticamente los países europeos que puedan estar haciendo esa proveeduría, pero por la situación geográfica que tiene Europa, pues como tal no tienen tanta diversidad de suministro de recursos naturales como si existe en América, es muy probable que también ellos hagan inversión extranjera en nuestras naciones para poder sustituir a esa proveeduría asiática. Entonces, estas son muy buenas noticias y aquí voy a hacer, pues como tal, un, pues una observación para todos los estudiantes de negocios internacionales y comercio internacional que nos visitan. He estado revisando las distintas encuestas. El día de hoy por ahí les mandé también otra encuestita para los que son dueños de empresa, emprendedores o bien aquellos de ustedes que son ejecutivos de comercio exterior o de diversas áreas que están trabajando en una empresa. Mucho agradecería me ayudaran a llenar. Es una encuesta de 3 preguntas, pero con esa encuesta empiezo a entender cuál es su situación actual y qué tipo de contenido es el que necesito crear en este canal para ayudarles a ustedes en el proceso en que se encuentran actualmente. Entonces, por favor, les ruego, aquí de todas formas en la descripción del video les voy a dejar el enlace a la encuesta. No me tienen, no hay gato oculto, o sea, no me tienen que proporcionar nombre, correo electrónico, nada, nada, nada. Solo es entrar y llenar la encuesta. Son 3 preguntitas de opción múltiples y de casillas de verificación. Eso es todo. Entonces, hagan, por favor, pues ese esfuerzo de llenar la encuesta porque a mí me sirve mucho esa retroalimentación. Y por eso ahora me dirijo al grupo de estudiantes y el grupo de recién egresados de estas carreras relativas a comercio exterior, que una de las principales preocupaciones, o sea, con el 47% de los votos, la gran mayoría de los jóvenes hoy en día está preocupado no por el EGEL, sino por el tema de cómo voy a conseguir trabajo, dado que es lógico, ¿no? Lo primero que hago al prender la televisión o el YouTube es que me encuentro con que la guerra con Rusia, la crisis y la guerra comercial perdón, China-Estados Unidos, el problema de la economía, dependiendo de en dónde estén, de México, de Argentina, de Brasil, de República Dominicana, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es obvia esta preocupación de no encontrar empleo, pero jóvenes, el nearshoring ya es una realidad. Si todavía no te has graduado, probablemente cuando te gradúes estemos en este proceso del crecimiento de exportaciones y va a haber demanda laboral en tu área. Y para los que ya están graduados y están con esta presión de no encontrar trabajo, yo ahorita en su lugar haría el esfuerzo por capacitarme, por actualizarme, para que cuando llegue precisamente esta apertura de puestos de trabajo derivado de esta política de nearshoring de las empresas, sean ustedes de los candidatos que puedan ser elegidos porque ya tienen la capacitación. Entonces, no dejen de capacitarse, no caigan en depresión. Ahorita es el momento de actualizarse, de ver cómo está todo y pues buscar ese empleo que tanto requieren o que tanto necesitan. Y bueno, para los emprendedores, dueños de negocio y obviamente ejecutivos, pues hay que verificar cuáles son los sectores que van a tener mayor impacto. Ya de entrada se sabe que va a ser el automotriz, el textil, el de bienes de capital, es decir, la elaboración de maquinaria y también el de energías renovables. Entonces son 4 sectores que vale la pena analizar. Váyanse, por favor, les estoy diciendo, al Banco Interamericano de Desarrollo, busquen el estudio que hicieron sobre nearshoring y empiecen a, pues como tal, analizar qué es lo que está pasando con la posible tendencia hacia dónde se va a mover el flujo de dinero para que ustedes también sepan hacia dónde apuntar. Es decir, si lo que busco es un empleo, pues saber cuáles son los sectores en donde va a haber más demanda laboral. Y si lo que busco son clientes, pues saber hacia dónde tengo que moverme y hacia qué nicho de mercado tengo que dirigir toda mi mercadotecnia. Así que esto es el nearshoring, familia. Vienen buenas épocas. Hemos pasado ya por las vacas flacas. Vienen vacas gordas y muy rechonchas. Hay que tener un poquito de paciencia. Cerrar una planta, trasladar inventario, trasladar líneas de producción, no es de la noche a la mañana, es un proceso que lleva tiempo, pero se vienen buenos resultados. Ya más adelante voy a continuar con estos episodios de empleabilidad, rentabilidad y emprendimiento y voy a hablar de algo muy importante para poder prospectar esos clientes o poder mandar currículums, porque también sé que es otro de los grandes temas y otra de las grandes demandas
que nos están haciendo aquí en el canal. La semana pasada, yo sé que para muchos fue así como, ¿qué te pasa, Nadia? ¿Qué comiste hoy? Porque en efecto publiqué un video sobre indumentaria, pero es que si estoy hablando de empleabilidad, estoy hablando de rentabilidad y estoy hablando de emprendimiento, tengo que hablar de imagen personal para fines laborales. Entonces, en efecto, es el video de la semana pasada, fue sobre armario cápsula, pero con la finalidad de saber qué prendas debo de tener en mi guardarropa para esos dos fines, para poder buscar un empleo o bien para poder buscar clientes. Mi padre, que ya les he comentado que tiene un carácter muy difícil, como médico, él siempre le enseñaba a sus alumnos que no bastaba con tener el título, que había que parecer un médico. Es decir, un médico tiene que vestir una bata debidamente planchada, tiene que traer camisa, tiene que traer corbata si es caballero, o tiene que traer una buena blusa y buenos accesorios si es dama, ¿sí? Tú no te atenderías con una doctora, mujer, que tuviera las uñas largas y súper pintadas porque pues da desconfianza, o sea, hay todo un tema de higiene. Entonces, ese es el tema. No basta con graduarme de una universidad, no basta con ser emprendedor, o sea, quítense ya de la cabeza esto, por favor. Y aquí sí viene el regaño, ya sé que luego me andan regañando también en los comentarios, que se vale. Eh, Quitémonos de la cabeza este cliché de que por ser emprendedor puedo andar como Steve Jobs, ¿no? De tenis, mezclillas y un suétercito. Eso lo hacen los multimillonarios, pero después de un largo trayecto de haber creado su empresa. Mientras vas haciendo crecer la empresa, tienes que aparentar ser un emprendedor o ser un empresario, ¿sí? Y también quitémonos este cliché de igualdad laboral, porque sí que te van a discriminar por cómo te ves. Es de hecho el primer punto por el cual no te van a dar trabajo. Entonces, solamente quiero dejarles esos dos puntos, porque sé que hay todavía mucha reticencia, sobre todo entre los jóvenes. ¿Y por qué me tengo que vestir así? Es que eso es de abuelita, o eso es de abuelito, o eso es muy clásico, eso no va con mi estilo. Porque cuando vayas a una entrevista laboral, el primer filtro siempre es el personal de recursos humanos. Y el personal de recursos humanos es el lema de la primera impresión jamás se olvida. Entonces, si tú vas con una vestimenta, una ropa que no es acorde a la cultura de la empresa, ni siquiera te van a seleccionar. Entonces, tengamos cuidado con esa parte. Así que, si no han visto el episodio de la semana pasada, pues vayan a él, y para aquellos que lo vieron y que dijeron, bueno, ¿y por qué nadie está hablando de esto? Ahora ya saben el por qué. Era parte importante porque además, anterior a ese episodio, para esta cadena de empleabilidad, rentabilidad y emprendimiento, hice uno sobre LinkedIn o LinkedIn, como le llaman aquí también algunos en México y en los demás países de habla hispana de este continente. Como tal, un requisito indispensable de esta red social es una buena foto. Y para tomarte una buena foto debes de vestirte bien. Así que ese es el por qué Nadia Montes habló de indumentaria, pero es solamente con un fin muy práctico. Y respondiendo a esta inquietud de los jóvenes de no sé cómo le voy a hacer para conseguir empleo. Pero jóvenes, viene el nearshoring, para aquellos que acaban de egresar y que están en esta cuestión de no encuentro trabajo, tengan paciencia y ya sé lo que me van a estar diciendo. Si tengan paciencia es muy fácil cuando tú no estás en el proceso de no tener ingresos. Bueno, si no encuentran trabajo, busquen ahorita prácticas profesionales. No se me queden sin hacer nada. Aunque no encuentren un trabajo en forma, váyanse por prácticas. Les van a dar una pequeña beca, pero de eso a nada es mejor tener esa pequeña beca y además esas prácticas profesionales va a ser la catapulta para que ustedes puedan escalar a un puesto dentro de esa empresa o bien esa empresa, de alguna manera por los contactos que tiene, ustedes se enteren de una oferta laboral en otra empresa. Entonces, véanlo como una posibilidad para poderse colocar laboralmente. Y esto ha sido todo por mi parte este jueves, familia. Pues bien, familia, nos vemos la próxima semana. Te deseo un excelente jueves, un excelente día, tarde o noche, dependiendo del horario en que me visualizas.